Bueno, pues buenas noches acá en México, en Chile, en Argentina son noches también. Donde nos estén viendo, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo dos invitados conmigo, a Mijael y a Cristian Cifuentes. ¿Ya? Las transliteraciones tú no le puedes hacer un significado etimológico porque son simplemente transliteraciones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy, ahora. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver acá, ustedes como pueden ver acá, los que se oponen a la transliteración Jesús dicen que significa he aquí el caballo. No sé si han escuchado eso. Sí, ¿Ya? bastante. Claro, eso es lo más chistoso que yo he escuchado en mi vida. ¿Por qué? Mira, y lo curioso es que lo escriben así, miren. No sé si se logra ver la diapositiva ahí, con una Hey, una Aleph y después Samej, Bab, Samej. O sea, aquí dice G y aquí dice Sus. Ujú. Pero el problema es que Jesús no comienza con una Hey, po. Jesús empieza con una Yud. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que se enfocan en la fonética, pero no se enfocan en la gramática. Entonces, como Jesús se pronuncia G, que también significa mira, ¿ya? Y sus en hebreo es caballo, entonces ellos dicen, no, significa he aquí el caballo. Pero tú no puedes sacar un significado etimológico de una transliteración, ¿ya? Para sacar un significado etimológico tienes que irte a la raíz, ¿cierto? En este caso al hebreo o al arameo. Entonces, aquí lo que transliteran como G, que usan la Hey y la Aleph, es una partícula primaria que suele interpretarse como he aquí. Y miren, ¿ya? Según el diccionario Strong, ¿cierto? Y sus proviene de la raíz que no se usa y que significa saltar o brincar, propiamente de gozo. También significa caballo en hebreo. También significa golondrina, ¿ya? Entonces, ellos como dije anteriormente, usan, usan estas dos, por decirlo de esta manera, estas dos partículas, ¿ya? G y sus, entonces dice, significa, he aquí el caballo, ¿ya? Ahora, para decir he aquí en hebreo se dice giné. Si tú quieres decir he aquí el caballo, tú dices giné Jesús. Ojo con eso. Entonces, es muy importante saber hebreo. Ahora, como dije, no puedes hacer una transliteración hebrea en base a o sea, un significado etimológico en base a una transliteración, en este caso, una transliteración al español, ¿ya? Claro. No se puede, eso no es gramaticalmente correcto. Entonces, esto queda totalmente descartado. ¿Por qué? Porque primero, miren, una que la escriben con una Hey, una Aleph y después Sus. Eso no se escribe, Jesús no se escribe así en hebreo. Se escribe con una Yud, ¿cierto? Una Yud, Bab, Shin y Ain, en arameo, Yeshua, ¿ya? Entonces eso está completamente incorrecto. Y no hay vuelta que darle, no hay más vuelta que darle porque simplemente son disparates, nada más que eso. Ok, Mijael, quiero hacer una aportación aquí. Lo que pasa es que yo lo había platicado con el profe de hebreo. Ujú. Es que muchas veces muchas personas no distinguen lo que es traducción de lo que es transliteración, y por eso muchos dicen, es que los nombres no se traducen y lo tradujeron como Jesús. Pero Claro, no, es transliteración. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi fonética, en mi forma de hablar, trato de pronunciar o de decir un nombre que está en otro idioma, por decirlo de una forma. Entonces voy a usar las letras o los fonemas que estén en mi lengua para poderlo pronunciar lo mejor posible. Y fue lo exactamente. que pasó aquí Bueno, con el nombre también de Jesús, e que es incluso, Yeshua o Yehoshua, pero ese es transliterar. Traducir, como dices tú, ya es ver qué significa etimológicamente o qué representaba el nombre para poder traducir o darle un significado. Claro, claro, lo que sucede también es que en el idioma griego no se usa la SH, ¿sí? Por claro. eso le pusieron una S, ¿sí? En su lugar. O sea, la SH la sacaron, salieron el sonido de la SH, no existe en el idioma griego. Cualquier profesor de gramática griega te va a decir exactamente que no. Entonces, por eso agregaron el sufijo gramatical masculino
Ous. Entonces, cuando lo mencionan, cuando lo nombran, ¿sí? Da origen a Jesús, Yeshua, Yeshom, según el Usan caso un de la... sigma, la sigma Claro, griega. claro. Entonces, porque si el sonido de la yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, el sonido es como una Y, ¿no? Pero la sustituyeron ¿por qué? Por una I, por una J. O sea, también entendamos que tampoco existía esa pronunciación. Por eso también cuando lo tradujeron al griego lo tradujeron de esa manera, y luego al latín y luego al castellano. Entonces son transliteraciones que vienen. Entonces tampoco podemos caer en que nos sentimos, bueno, mira, acá está, justamente. Tampoco podemos caer en eso que, no, pues si pronunciaste mal y estamos mal, que no es así, y ponemos a pelear lo mismo como hicimos el ejemplo anterior. Hay que entender esos detallitos que tienen que ver con la transliteración más que la traducción completa. Entonces, ahí podemos ver en hebreo, ¿cierto? Que es Yeshua, que es Yud, Shin, Bat, Ain, ¿ya? Se pronuncia Yeshua como una transliteración fonética. Recordemos que existe la transliteración fonética, que es como se pronuncia, y también está la transliteración lingüística. La literación lingüística generalmente lo encontramos en los libros de gramática hebrea, ¿ya? Ojo con eso, hay dos tipos de transliteraciones. Ahora, la equivalencia griega, como pueden ver ahí, es la iota, la eta, la sigma, omicron, ipsilon y sigma. Donde miren, y eso se translitera en griego como Iesos. Ahora miren, ese ous es un diptongo, ¿ya? Que se usa en el griego. Pero cuando nosotros hacemos la transliteración al inglés o al español, no usamos el ou, solamente se usó el u, ¿ya? Porque generalmente en las sílabas en nuestro idioma no se usan diptongos, ¿ya? Y entonces, a ver, para verlo un poquito más claro, ahí lo vemos acá, ¿cierto? Griego, ¿cierto? Sonido. Y ahí, ¿qué pasa aquí? Que cuando en la transliteración, ¿cierto? Cuando los nombres son terminados con una sigma al final, esa sigma te indica de que los nombres, en los nombres latinos y griegos son nombres masculinos y los nombres terminados en A son nombres femeninos. Por ejemplo, América, Rosa, entre otros nombres. Por eso, si yo voy para atrás, miren la diapositiva anterior, en arameo termina con una A, que es la Ain, Yeshua, con un sonido de A. Esta es muda, pero se le da un sonido de A. Ahora, yo no puedo transliterar Yeshua. ¿Por qué? Porque sería un nombre femenino para los de habla en latín y griego. Pero hay algo curioso, que hay un osario antiguo, que curiosamente encontramos la transliteración Yeshua. Pero si somos estrictamente gramaticales, por decirlo de esta manera, en griego, los nombres terminados con una sigma, como en este caso Jesús, ¿cierto? Otros nombres griegos que tenemos, como por ejemplo, que terminan con sigma, como el nombre de Isaías, entre otros en griego, son los nombres masculinos. Ahora, si terminaran con una vocal A, serían nombres femeninos. Por esa razón que se translitera Jesús, ¿ya? Y bueno, al inglés pasó como Jesus y al español Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque nosotros la J inglesa, que en inglés la suena como una I latina, ¿ya? Nosotros lo pronunciamos como una gutural, parecido a la J hebrea. Así que es por eso, es simplemente transliteración. Se usa, en otras palabras, se usa la naturalización, ¿cierto? De la gramática de cada país. En este caso, los griegos usaron su gramática para transliterar el hebreo. Ahora, este Yeshua arameo, como dije, se ha transliterado al griego como Jesús. Pero este Yeshua arameo es una contracción, o sea, una forma de achicar el nombre, por decirlo de esta manera, del hebreo Yehoshua. En hebreo se escribe, o se pronuncia, mejor dicho, Yehoshua, y el arameo es Yeshua. El arameo lo que hace tiende a cortar los nombres hebreos,
Por eso, como le dije anteriormente, Yeshayá en arameo, Yeshayahu en hebreo. Por ejemplo, el mismo nombre que estamos viendo, en arameo Yeshua y en hebreo Yehoshua, o por ejemplo, el Jonathan es Yehonatán en hebreo, pero Jonathan en arameo. O sea, el arameo corta los nombres hebreos. Entonces, ya sabiendo esto echa por tierra esas falsas enseñanzas, ¿cierto? De que Jesús significa aquí el caballo, o el cerdo, algunos dicen más encima que dice, pero en realidad no significa eso.